Becker tenía una cierta obsesión porque las historias no se perdieran con el paso del tiempo. Entonces le encantaba recopilar y conocer las historias de los pueblos, de la gente de los pueblos, qué tenían que contar. ¿Y qué se encontró en Trasmoz? Pues se encontró las brujas. Le contó un pastor, un hombre del lugar, la muerte de la tía Casca, cómo habían asesinado a la bruja de Trasmoz, la tía Casca. ¿La última bruja era la tía Casca? Se supone. Hay parte de la investigación. ¿Existió la tía Casca o no existió la tía Casca? Elena, tú estás fascinada por la historia de Becker, fascinada por estas historias antiguas, pero también has utilizado toda esta investigación como una pequeña excusa para reflexionar acerca de la figura de las brujas. La figura de la bruja es que me parece que es como demasiado mitológica, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué hubo aquí de verdad? Porque fueron 3 siglos de caza de brujas. ¿De verdad qué ocurrió? ¿Qué ocurrió para que se empezara a perseguir a estas mujeres? Porque, de hecho, el 80% fueron mujeres, un 20% fueron hombres. Si no pensamos en brujos. Es verdad. No, y si pensamos en brujos, pensamos en alguien que tiene un poder importante, ¿verdad? Sí, es como guay. Es como guay. Ser bruja es malo. Ser bruja no. ¿Y qué conclusión has llegado? ¿Qué has sacado? Bueno, pues nada bueno, ¿no? Realmente la figura de la bruja es una figura que está muy relacionada con la cristiandad, porque la hechicera es algo que ocurre en todos los siglos y en todos los continentes, da igual, pero la figura de la bruja no, solo es curiosamente europea y tiene que ver con el cristianismo. Sí. Entonces ahí podemos decir que si coges la Biblia y empiezas ya con Eva, ya la figura de la mujer no está muy bien recibida. Luego tienes ahí también el Éxodo 22 que dice no dejarás con vida a la hechicera, y gracias a estas citas se agarraron los inquisidores para el exterminio de las brujas.